México. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy tenemos excelente programa de lujo. Estaremos transmitiendo o estamos transmitiendo ya en vivo desde la hermosa Perla Tapatía, desde la hermosa Guadalajara, Jalisco, México. Tenemos esta mañana una invitada de lujo, la doctora Marta Patricia Ramos Reyes, que nos trae un excelente tema de actualización, eh, muy ad hoc a nuestros tiempos, en el tema de la bioseguridad en el uso del láser dental. La doctora Patricia Ramos es egresada, fue, es egresada sobresaliente de la carrera de cirujano dentista de la Universidad de Guadalajara, UDG, en México. Tiene un diplomado en ortopedia maxilar, crecimiento y desarrollo por la Universidad Autónoma de Sinaloa. O sea, mi alma mater. Yo soy egresada de esa universidad. Actualmente también tiene un diplomado en cirugía oral por el Colegio Odontológico de Jalisco. La doctora es especialista en ortodoncia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro certificado de la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Es miembro internacional de la Asociación Americana de Ortodoncia, la World Federation of Orthodontics. Es miembro de nuestra Mundial de Láser, la International Society of Laser Dentistry. Es miembro también de la Academia de Láser Dental Iberoamericana. Por supuesto, ella es un Master Chief en Laser en Dentistry de AALZ de la RWTH Aachen University Germany de Alemania. Es certificada como Laser Safety Officer, LSO, de la RWTH University Germany. Es un gusto recibir esta mañana a la doctora Marta Patricia Ramos Reyes. Muchas gracias, doctora Palazuelos, por la cálida introducción. Mi tema, como ya lo mencionó, es bioseguridad en el uso del láser. Yo soy la doctora Marta Patricia Ramos y soy especialista en ortodoncia. Pertenezco a la segunda generación de Mastership en terapia láser y, bueno, pues para comenzar quisiera manifestar un límite de responsabilidad, ya que no tengo conflictos de interés comercial, financiero o algún otro que declarar, que no he recibido un incentivo económico alguno para hablar por alguna compañía, empresa o equipo en particular, y que todos los conceptos, opiniones y el manejo de tratamiento que presento es con base en mi experiencia personal como operador láser. Para comenzar, quisiera abrir con esta frase que se atribuye a Hipócrates en el año 460 a.C., que es: ante todo no hagas daño. Esta frase también aparece en el libro que está en la parte superior, que es del doctor Henry Marsh, es un neurocirujano inglés, y este libro relata pues todas las experiencias a lo largo de la trayectoria profesional del doctor, y es muy interesante encontrarse con esta frase. Él menciona que en la relación médico-paciente nosotros tenemos una cierta jerarquía y tenemos una relación donde tenemos un compromiso hacia la persona, ya que el paciente se acerca a nosotros esperando que contamos con las técnicas, los conocimientos y los instrumentos adecuados para devolverle su salud y acompañarlo en el proceso de recuperar su salud. Entonces, esto para nosotros como médicos nos remite una responsabilidad enorme y también un gran compromiso, así como humildad, ya que no somos infalibles y sabemos que debemos de tener nuestra atención siempre presente en el paciente, en el procedimiento, y hacer un acto reflexivo si de verdad contamos con estas herramientas para acompañar al paciente en este proceso que nos está solicitando. Esto me hace pensar también en mi experiencia a lo largo de estos años que he tomado cursos láser,
donde me he encontrado compañeros que ya cuentan con un equipo láser, sin embargo, no han tomado alguna capacitación o su experiencia con el equipo se remite apenas a leer un pequeño instructivo o a las indicaciones que haya podido dar el operador comercial. Y pues en materia de la utilización del láser, tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos. Esta plática yo la quisiera enfocar tanto a mis compañeros láser como que nosotros tenemos la obligación de continuamente estarnos actualizando y recordando las medidas de seguridad que debemos tomar en cuenta siempre que encendemos un equipo, así como para aquellas personas que tal vez por primera vez están considerando adquirir un láser para su consultorio dental o que tal vez ya lo cuentan con él y esperando que la información que reciban en esta plática les sea de utilidad y les ayude a tener una utilización más segura de todo su equipo. Quisiera comenzar también por darle las gracias a las personas que nos han acompañado en este proceso de aprendizaje, a la doctora Victoria Palazuelos, que es el enlace entre México y la Universidad de Alemania, al doctor Norbert Gutneck, que es el director y pues la cabeza del departamento en Aachen, a la doctora María del Pilar Martín Santiago, que desde el minuto uno se convierte en nuestro ángel de la guarda y nos acompaña ante cualquier duda que tenemos, no solamente en materia de láser, sino en tantas otras áreas y disciplinas que ella maneja. Y finalmente al doctor René Franzen, ya que él es el profesor que es más exigente y el más temido durante nuestra formación. Sin embargo, al final él se lleva a un lugar muy entrañable para todos nosotros, ya que es quien nos acerca de nuevo a conceptos de matemáticas, de fórmulas y nos hace descubrir los principios físicos con los que cuentan nuestros equipos y cómo es que actúa la luz a nuestro favor o cómo es que funciona un láser. Y también es gracias a él que al final de nuestra formación terminamos con una acreditación extra, que es algo que distingue el programa de ALZ, que es el que nosotros terminamos nuestra formación siendo operadores en seguridad láser. Y bueno, la bioseguridad, definida por la WFO, es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar un riesgo para la salud y el medio ambiente que provenga de la exposición a un agente biológico que cause una enfermedad infecciosa, tóxica o alérgica. Esto no solamente es en el campo de la salud, también lo podemos encontrar en diversas disciplinas o en áreas como lo es en la construcción, que es muy fácil ubicar que debemos de utilizar un casco, guantes de protección o botas gruesas para no tener un accidente. Así como también en este último año, como nunca antes en nuestras vidas, hemos estado muy sensibilizados al hecho de que tenemos que hacer ciertas normas de seguridad para protegernos de un agente infeccioso. Entendimos que había una forma de lavarnos las manos, un tiempo, había diferentes tipos de barreras de protección, hay formas de utilizarlas y todo esto se remite a bioseguridad. En el uso del láser también tenemos muchas pautas que seguir y de eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. ¿En qué consiste ser un operador en seguridad láser? Nosotros tenemos la responsabilidad de observar que todas las medidas de seguridad se encuentren de acuerdo al riesgo estimado por las longitudes de onda que utilizamos. Debemos de conocer las normas de seguridad internacional, los cambios que ocurran durante el tiempo. Tenemos la facultad de capacitar personal, elaborar manuales, y así como hacer pequeñas auditorías a quien lo requiera de nuestros compañeros, si tienen un equipo, hacer las recomendaciones pertinentes para que sea una práctica segura. Y así también en caso de tener un accidente, somos la persona que debería hacer el contacto con un oftalmólogo para informar cómo fue el accidente, llenar los formularios correspondientes y tener pues parte dentro de la atención del paciente. Los organismos reguladores que otorgan esta certificación pueden ser
institutos como el Laser Institute of America, la ANSI o la NIOSH. Esta última la podemos ubicar muy bien porque era la que aparece en los cubrebocas de alta protección, los N95, y era la forma en la que nosotros podíamos distinguir cuando las mascarillas tenían la certificación o no contaban con ninguna regulación. También la puede otorgar empresas privadas como las que tenemos en la parte inferior, o en nuestro caso la otorga una universidad como es la Universidad de Aachen en Alemania. De acuerdo a las estadísticas de riesgo, se dice que en términos de bioseguridad el 95% es usar el sentido común y un 5% es el conocimiento. Me podría atrever a decir que en el caso del láser es a la inversa, ya que el 95% de nuestra seguridad va a venir del conocimiento que tengamos, ya que muchas veces el riesgo no se percibe tan palpable porque se tratan de equipos que son pequeños, que tal vez no fueron tan costosos, o que como es una emisión totalmente invisible al ojo humano, no podemos percibir su severidad o el grado de daño que puede provocar. El hecho de tener estos conocimientos no es ajeno a que tengamos accidentes. Está documentado que las personas que ya tienen más de 15 años trabajando con el láser están más expuestas, son más susceptibles a cometer un error, ya sea por un exceso de confianza o por un descuido, porque ya creemos que lo conocemos todo, que dominamos la luz, y eso nos hace más vulnerables al error. Esta página se la recomiendo mucho visitar. Es interesante que Rockwell Laser Industries se tomó la tarea de documentar los accidentes que han ocurrido a lo largo del tiempo que ha existido el láser. Han documentado el primer accidente o los primeros accidentes de que se tiene registro se daban en un campo clínico o de laboratorio por parte de operadores calificados o operadores técnicos, y casi siempre se remiten a ejercicios de calibración del haz de luz donde hubo algún accidente. A medida que ha transcurrido el tiempo y los láseres han están más al alcance de nuestras manos en la casa o en nuestro ambiente cotidiano, los accidentes han ido cambiando. Hay registro de accidentes en oftalmología, en dermatología, y es curioso notar que los últimos años en los que se tiene registro, hasta 2009 es que está actualizado, pero los últimos accidentes que se tienen como anotados son aquellos que se han visto involucrados personas que utilizan un láser de alta potencia, que han comprado de manera muy sencilla y que utilizan de manera negligente para iluminar las cabinas de los aviones o los helicópteros que sobrevuelan las zonas urbanas, causando el bloqueo de la vista del piloto. Esto ha sido constante y ya ha hecho que han cambiado muchas regulaciones y se ha hecho mucho hincapié en la severidad de estas acciones. Voy a comenzar a hablar sobre los fundamentos de la luz y las normativas que rigen la utilización del láser. Dentro de los conceptos de física, no voy a abordar tantos, ya que muchos de mis compañeros ya los tomaron con más profundidad en sus pláticas. Solamente me voy a enfocar en los aspectos más importantes que presenta la luz láser, a diferencia de la luz convencional. La primera es que sabemos que la luz se descompone en diferentes longitudes y a cada longitud corresponde un color. Esta se va a corresponder en una zona específica dentro del espectro electromagnético. Vamos a tener que, a diferencia de la luz por ejemplo, cuando encendemos un foco en una habitación, esta se difunde por completo y se dispersa iluminando toda una área. En el caso de un láser, el haz de luz tiene una particularidad que es la coherencia, que es que está enfocada y todos los fotones van en la misma dirección. Y esta coherencia continúa y es colimada, que quiere decir que sigue el mismo camino sin desviarse o sin tener ningún problema, bien a lo largo de muchos kilómetros.
Esta colimación nos va a dar la potencia y la especificidad de cada una de las longitudes y es también lo que nos hace estimar el riesgo cuando utilizamos un equipo determinado. Vamos a saber que la luz interactúa con diferentes superficies, en el caso de nosotros con los tejidos, pero el ejemplo que podemos tomar más cotidiano y que nos hace más sencilla la asimilación de los conceptos que están en el esquema de al lado es la luz del sol. Si nosotros estuviéramos en el ambiente de la playa, donde hay una arena blanca con piedras negras, y a medida que el sol va subiendo, sabemos que va subiendo de intensidad y de duración su emisión de rayos y a lo mejor lo primero que vamos a notar es que las piedras negras son las que tienen un cambio de temperatura. Esto es porque el color negro es un cromóforo que atrae más la luz del sol y la va a concentrar primero en comparación a la arena blanca. A medida que pasen las horas, hacia las horas pico, vamos a tener que la arena también ya presenta un cambio de temperatura. Tomó tiempo, pero también ya absorbió el calor. Es porque es un cromóforo más débil, pero aún así va a tener absorción. En el caso del agua vamos a tener otros fenómenos como es la reflexión de rayos sobre la superficie del agua. Sabemos que también hay rayos que van a penetrar en la profundidad del mar y se van a perder hacia la profundidad. Y de esa misma manera es como ocurre en los tejidos. Vamos a tener que la luz incide en un tejido y va a buscar un cromóforo al que es aferente, al que es afín, y también vamos a tener luz que se va a transmitir de manera difusa o que se va a reflejar en la saliva o en otras estructuras de la boca o en instrumentos. Y así es como siempre tenemos que tomar en cuenta que todos estas características de la interacción del láser se pueden estar presentes en cualquier tejido que estamos trabajando. Les había hablado que la luz está dentro de un espectro electromagnético. Para el ojo humano, solamente una pequeña porción es visible. Esta se encuentra entre los 400 y los 750 nanómetros. Es un rango muy pequeño realmente en comparación a todo el espectro. Tenemos que tanto el espectro que nosotros percibimos como los láseres que están en el espectro infrarrojo y algunos ultravioletas están dentro del espectro no ionizante. Esto nos hace tener la certeza que la luz que estamos utilizando no va a causar ningún daño en el ADN de las personas, que es a veces una inquietud que tienen los pacientes cuando estamos hablando de una terapia láser, porque lo relacionan con los rayos X o los rayos gamma que se utilizan también en áreas médicas. Sin embargo, estas radiaciones sí presentan, son radiaciones ionizantes, las que sí van a actuar sobre la timina del ADN y la pueden modificar. Lo que nosotros utilizamos es perfectamente seguro y de esta manera nosotros también podemos informarle a los pacientes que no corremos ningún riesgo en la emisión cuando estamos trabajando con nuestros equipos. Esta gráfica del espectro de absorción, pues bueno, no sería una plática de ALZ si no la presentáramos, ya que es una gráfica que es como si fuera nuestra carta de navegación. Nosotros la utilizamos constantemente para poder saber qué longitud de onda es la más afín al tejido con el que vamos a trabajar. Dentro de esta gráfica nosotros podemos ubicar el equipo con los que contamos y de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar, cuál es la longitud de onda que sería más afín al cromóforo con el que queremos interactuar y dónde se encontraría el umbral donde vamos a empezar a tener un efecto terapéutico. Esto es muy importante ya que nos hace ver todos los elementos con los que tenemos que hacer un razonamiento de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar, ya que puede ser que yo tenga la longitud adecuada, esté pensando en el cromóforo adecuado, pero si no tengo la potencia adecuada, si no estoy depositando la cantidad de energía suficiente para llegar a ese umbral, el efecto terapéutico será nulo. En palabras del doctor René Franzen, nosotros pensamos en la luz como si fuera un medicamento donde vamos a tener una dosis que es la dosis terapéutica, que es efectiva, pero también podemos tener una dosificación menor
donde no vamos a alcanzar ese efecto, o bien superar esa dosis haciendo que se aumente la toxicidad o llegar a la muerte por la cantidad excesiva que se está acumulando de algún fármaco. En el caso de la luz, nosotros afortunadamente sería muy raro que causáramos un daño, pero sí podemos llegar a un efecto de sobresaturación donde vamos a tener un bloqueo de la energía y no vamos a tener absolutamente ningún resultado. Voy a mencionar las normas internacionales que son las que regulan el riesgo de los láseres. Tenemos que son principalmente dos. Una es de Estados Unidos, que es la ANSI Z136, y por parte de Europa la EN 207, 208 y la 60825. De acuerdo a la nominación de Estados Unidos, ellos se fijan mucho en la densidad óptica que tienen los lentes de protección, considerando dos conceptos. Uno sería la máxima exposición permisible. Esto quiere decir que ellos están pensando que la luz hasta cierto punto va a ser bloqueada por el lente, pero una cierta cantidad va a pasar hacia el ojo. Pero están considerando que sea dentro de un rango máximo de exposición. Ellos determinan hasta dónde es seguro esa protección. Y el límite de emisión accesible, que este se refiere a la distancia que existe entre el aparato y las personas que están alrededor, para determinar también el riesgo de la utilización de ciertos equipos. En el caso de la nomenclatura europea, para ellos no es suficiente la densidad óptica. Ellos incluyen criterios como la potencia y la densidad de energía, que ese, digamos, sería el efecto acumulativo de la emisión de luz. Asumen también el peor escenario para determinar el riesgo, ya que sería una exposición directa al rayo sin protección. Y para poder otorgar una nomenclatura de seguridad a los lentes de protección, exigen pruebas de seguridad, que serían emisiones directas al lente, en el caso de una onda continua, que el lente resista hasta 10 segundos de emisión continua, o en el caso de emisión de intermitente, en este caso serían 50 disparos intermitentes que resista el cristal del lente que están probando. También es deseable que pasen pruebas por parte de terceros organismos, ya sean empresas u otras instituciones, y eso da una doble acreditación al láser, al lente de protección. Vamos a tener que clasificaremos en 4 tipos. La clase 1 son láseres que están seguros en condiciones razonables de utilización, no requieren gafas de protección y están casi siempre confinados dentro de un equipo. Esto sería como en el caso de los reproductores de DVD y juguetes, que esto se desea que no excedan 1 miliwatt. Está también una subclasificación que es la 1M, que se refiere a la magnificación que tiene el lente. Es el mismo riesgo, pero se magnifica porque estamos utilizando un aparato como una lupa. Y también hay una clasificación que se añadió, que es la 1C, que se refiere al contacto. Esto no cambia en la exposición ocular, pero se refiere a un daño en piel. Quiere decir que pasó tanto tiempo el haz de luz en contacto con la piel que llegó a causar un daño o un efecto, un daño en la superficie. Entonces, esta sería la clase 1. En la clase 2 tenemos que son los láseres que están dentro del rango de emisión visible, que están entre 400 y 700 nanómetros. Como es una luz visible, aquí se considera que el reflejo de aversión del cuerpo como un reflejo palpebral nos va a proteger contra esta emisión, dando así una protección adicional y haciendo que el uso de las gafas de seguridad todavía sea opcional. Se debe de hacer hincapié en que el reflejo tiene que ser de la velocidad adecuada. Si la persona que está en contacto con el haz de luz tiene un reflejo retardado, ahí tendremos que clasificar el riesgo como mayor y tendrá que usar lentes de protección forzosamente. También está la clase 2M, que se refiere a la magnificación, donde tenemos que son el mismo tipo de dispositivos, pero se aumenta el riesgo porque se están utilizando lupas u otros instrumentos que aumentan el riesgo a la exposición de esta luz.
Están los de clase 3, que es la clase 3R, cuyos dispositivos cuya visión directa resulta potencialmente peligrosa, pero su emisión no llega a ser tan potente que todavía su uso con lentes de protección está sugerida, mas no es totalmente obligatoria. Tienen menos regulaciones de fabricación y control que los de clase 3B. Los de clase 3B, estos siempre es peligroso y el uso de gafas de protección siempre va a ser obligatorio. Tenemos que hacer hincapié en que nosotros en odontología todos los láseres que usamos son de clase 3 y de clase 4, por lo que el uso de gafas es obligatorio. Hay algunos, había una nomenclatura antigua, y aquí coloqué una imagen, porque tengo un equipo que tiene todavía esta nomenclatura como 3A. Esta se refiere a una nomenclatura americana que había hasta hace unos años, pero era un tanto confuso porque lo clasificaba de acuerdo al rango de exposición, al tiempo de exposición que tenía, la potencia, y era un tanto confuso. Entonces, si nosotros nos encontramos con un equipo que es 3A, inmediatamente la segunda pregunta va a ser, ¿cuál es la potencia del equipo? Si este equipo es menor a 500 miliwatts, lo vamos a considerar como de baja potencia y lo consideraremos como un clase 3R. Si este supera a los 500 miliwatts, entonces vamos a considerar que es un láser clase 3B. En esta imagen también coloqué dos equipos que son de amplia utilización por parte de nosotros en odontología, solamente para ilustrar que tienen diferentes accesorios o que también debemos considerar, como en el caso del equipo que está al centro, que este tiene dos longitudes de onda que emite al mismo tiempo. Entonces tenemos que asegurarnos que los lentes de protección que utilicemos nos den cobertura para ambas longitudes de onda. En el caso de los láseres tipo 4, clase 4, son los generalmente los de CO2, son donde hay un riesgo en la exposición de ojos y piel, siempre va a ser peligroso. Incluso a través siempre se debe de hacer el uso de gafas o de pantallas de protección, y también ya puede ocurrir un riesgo de incendios. Estos equipos casi siempre se utilizan dentro de un ambiente hospitalario o de quirófano, por lo que también las telas deben de ser de efecto retardante, de ignición retardante. También si se van a utilizar en procedimientos donde se involucran anestésicos, tenemos que tener no, tienen que tener mucha comunicación el personal que maneja los de CO2 con el anestesiólogo para que se elijan sales que sean más seguras con la utilización de estos equipos o que se tengan dispositivos de seguridad como balones o diversos dispositivos que nos previenen de un accidente a la exposición de este tipo de luz. Dentro de los accidentes que ocurren en piel es un pequeño porcentaje, es apenas un 7%, y casi siempre lo vamos a encontrar que se refiere al área de dermatología. Estos accidentes casi siempre ocurren porque no se tiene en cuenta el fototipo de piel del paciente. Esto tenemos que tener en cuenta la escala de Fitzpatrick, que determina de acuerdo a la tonalidad de las personas y cómo reacciona a la luz, si tiene un efecto de enrojecimiento, de ardor o bronceado, es como vamos a clasificar y determinar qué emisión puede tolerar esa piel. Puse aquí a un costado un instrumento que es la pieza de tejidos profundos, la cual podemos observar que está milimetrada y cuenta con una campana de seguridad que es plástica. Esta nos ayuda para evitar tener un contacto directo con la piel y minimizar el riesgo de una quemadura cuando estamos utilizando alta potencia. También hay que tener cuidado con personas con barba o hirsutismo, y si vamos a utilizar este tipo de puntas para hacer un control de edema en esta parte de las mejillas, pues tener cuidado de la interacción que puede tener esta potencia de luz y de causar una sensación muy desagradable en la persona, como de que lo está quemando. Los accidentes que se presentan en un 70% son sobre los ojos, y es por eso que casi todas las medidas de recomendación se enfocan en cuidar la visión.
vamos a tener que detener una emisión accidental al globo ocular. La primera barrera de defensa con la que cuenta el ojo es el iris. Esto es en el caso de las personas que tenemos ojos oscuros, todavía puede tener una cierta protección a la luz, pero es muy débil. En el caso de las personas con ojos de color, el daño puede ser mucho mayor, ya que ellos no cuentan con esta primera protección. Cuando la luz penetra o empieza a interactuar con el globo ocular, dependiendo de la longitud de onda, va a ser el daño a nivel de diferentes estructuras. Si tiene mucha afinidad al agua, va a ser un daño más concentrado hacia las estructuras superficiales, como es el iris o el cristalino. Y en el caso de diodos que tengan más profundidad o afinidad por la hemoglobina, el efecto va a ser más hacia el fondo de ojo, yéndose hacia estructuras que están en la parte de la retina, que es la capa más interna del ojo. Y en esta estructura de la retina nosotros vamos a tener mayor cuidado en hablar de dos estructuras. Una sería la mácula, la zona de la mácula. Esta apenas representa una zona de unos 5 milímetros de área y concentra la mayor cantidad de conos para percibir detalles como el movimiento, la lectura, reconocimiento de rostro. Entonces, es una parte muy, muy importante en nuestra visión fina y podemos comparar porque esta estructura es la que se encarga de todo este detalle en la visión y el 95% restante de la retina va a estar enfocada para la visión periférica. Existe otra estructura que está al centro de la mácula, que es la fóvea, que es apenas un puntito de 1.5 milímetros, donde están concentradas la mayor cantidad de células de la estructura de la retina. A unos milímetros apenas se encuentra otra estructura que es el disco óptico, donde está la salida de los nervios y los vasos y se encuentra la salida del nervio óptico. Entonces tenemos que dimensionar que un accidente de luz a estas profundidades del ojo va a ser muy severo, va a ser un daño permanente y también pensar que cuando la luz incide en nuestro ojo, hacia el interior ocurre un efecto de lupa que aumenta el daño hasta 400,000 veces la emisión que está recibiendo el ojo o la longitud que tenga el láser. Esta rejilla de Amsler la puse para ejemplificar que existen unos test que nos permiten percibir si tenemos algún daño en la zona de la fóvea. Voy a regresar un poco para decir que este efecto que tenemos o un efecto que ocurre en la zona de la mácula con el paso de la edad es la degeneración que ocurre porque nuestro ojo diariamente tiene un efecto de limpieza y descamación. Y a medida que nosotros envejecemos, este mecanismo de limpieza se vuelve cada vez menos eficiente. Entonces, este se puede ver acelerado cuando estamos expuestos a ciertas radiaciones como los rayos ultravioletas o a la luz de las pantallas, lo cual voy a retomar más adelante. Y entonces para eso contamos con este test ocular, el cual se hace como a unos 30 centímetros de distancia, tapando un ojo, y nosotros tendremos que percibir que si tenemos nuestra vista normal, vamos a percibir con nitidez los bordes y los cuadros de toda la rejilla. En el caso de que observemos en la superficie abultamientos o zonas oscuras, nosotros vamos entonces, pues la recomendación es acudir de inmediato al oftalmólogo para ver qué es lo que está sucediendo, que está deteriorando nuestra visión y poderlo, pues, si se puede corregir de alguna manera. Aquí voy a retomar, hablar sobre la profundidad de penetración para decir que el límite más peligroso se encuentra entre los 400 y los 1400 nanómetros. Nosotros vamos a tener que existen aquí a un lado los rayos ultravioleta, los cuales la UVC no teníamos hasta hace poco mucha interacción con este tipo de rayos, ya que se quedan siempre en la superficie de la atmósfera y son retenidos por la capa de ozono. En el caso de los rayos UVB y UVA, el daño será en la parte más superficial del ojo, que es la córnea.
Y a medida que nosotros avanzamos en el espectro de luz, vamos a notar que en el espectro visible y en los infrarrojos cercanos, el fondo de ojo es la estructura que es la más dañada cuando estamos en interacción con este tipo de luz. Existen también en el infrarrojo medio y lejano que el daño es en la superficie ocular. Sin embargo, aquí más que hablar de un daño, cuando ya estamos interactuando con las longitudes de onda más potentes, ocurre más bien la explosión del globo ocular. Entonces es ahí donde se resalta otra vez la importancia de la utilización de gafas de protección. De acuerdo a la profundidad de penetración, tenemos que cada longitud interactúa distinto con la piel. Vamos a tener que los láseres de erbium son de una acción más superficial. Sin embargo, a medida que vemos otras longitudes, por ejemplo la 810 que es tan utilizada, ya observamos que la penetración llega a ser de unos centímetros y llegando hasta los capilares, porque interactúa más con la hemoglobina, con la melanina. Y hay que tener especial cuidado con las longitudes de los 1000 nanómetros hacia los 1400, donde están los láseres de neodimio. Estos llegan a ser de tal profundidad de penetración y sus ondas llegan a ser ya de tal amplitud que también ya puede hacer un efecto acústico el daño de esta luz. Se dice que en este caso, si una persona estuviera expuesta a un láser de neodimio, no hay dolor porque la retina no tiene receptores de dolor. Sin embargo, la persona va a notar un estallido audible, es la primera señal de que ocurrió algo, un estallido audible enseguida de la pérdida de la visión. Entonces, en ese momento es cuando van a darse cuenta que ocurrió una exposición accidental a la emisión del neodimio. Había explicado que hay un reflejo de aversión por parte del cuerpo humano, que es el reflejo palpebral. Este toma 0.25 segundos de realizar y este nos protege en caso de tener una emisión incómoda directa hacia los ojos y nos puede ayudar en reducir el daño en el caso de que la luz sea visible o que nuestro reflejo sea tan rápido como para que evite que sigamos teniendo la exposición al agente agresor. Aquí quería hacer hincapié porque si nosotros utilizamos lentes de sol, podemos tener un impacto negativo sobre este reflejo de protección de nuestro organismo. Si nosotros tenemos unos lentes de sol adecuados, vamos a tener que los rayos de luz se van a reflejar en la superficie del lente y van a ser rechazados hacia el exterior, protegiendo lo que es el interior de nuestro ojo. En el caso de utilizar anteojos que sean inadecuados o que sean de baja calidad, nosotros podemos percibir ciertos elementos flotantes o ciertos reflejos que nos van a dar idea que estamos teniendo emisión de luz hacia el interior y que no está siendo una protección suficiente. Aquí es donde mencionaba que los rayos ultravioleta tipo C son absorbidos reflejados en la capa de ozono. Hacia nosotros llegan los rayos UVA y UVB, y en el caso de que el lente no esté polarizado o no tenga una protección adecuada, vamos a tener que pueden penetrar hasta el fondo de ojo. Sin embargo, no va a ser un reflejo tan incómodo como para que nosotros estemos parpadeando constantemente, lo que va a maximizar el daño de nuestras estructuras oculares. Aquí también es para hablar de la penetración, para mencionar cómo los rayos ultravioletas se quedan en la superficie y en últimos estudios se ha visto cuál es la interacción que tienen los rayos del sol con el cristalino. Cuando hay una acumulación del daño de los rayos solares sobre el cristalino, este se opaca y es lo que comúnmente conocemos como una catarata. Y en estudios recientes se ha visto que por oxidación de la vitamina C es que se produce este fenómeno. Tenemos que las radiaciones más peligrosas las vamos a encontrar en los ultravioleta tipo A porque llega hasta fondo de ojo, en la luz visible del color azul y verde y el infrarrojo cercano, porque son las que tienen más afinidad a las estructuras oculares y tienen mayor penetración hacia las zonas que ya había descrito con anterioridad.
En los últimos meses hemos escuchado mucho sobre la desinfección con luz ultravioleta. Esta se hace a través de equipos de alta potencia y específicamente es una onda que está comprendida hacia los 254 nanómetros. Es importante ya que cuando se utiliza tenemos que tener cuidado de no estar presentes, que no haya niños, animales ni ningún otro ser humano en la habitación, porque este sí tiene impacto sobre el ADN de las personas. Si utilizamos aditamentos para desinfección casero, que también están siendo muy utilizados y muy promocionados, tenemos que tener cuidado en que estos cuenten con algún tipo de dispositivo de seguridad que al momento en el que nosotros intentemos voltear, este se apague por seguridad, que nunca esté expuesto el ojo a esa radiación. Y tal vez la opción más segura de utilizar serían como este tipo de cajas, donde nosotros podemos confinar objetos como el celular o los cubrebocas o objetos pequeños que podemos hacer la desinfección en pocos segundos y que sea de una manera efectiva. Entonces nada más pues tener cuidado en su utilización de manera, se recomienda que el encendido de este tipo de lámparas, como cuando es en desinfección de quirófanos o de todo el operatorio de un consultorio, sean a distancia, desde el exterior de la habitación o a través de alguna aplicación con el celular, sería lo más recomendable, y que sea en un horario donde no haya riesgo de que alguna persona por accidente pueda ingresar a la habitación. Bueno, en los últimos meses también hemos estado más expuestos a la luz de las pantallas y se ha hecho énfasis en el cuidado que tenemos que tener de modificar en nuestros aparatos electrónicos el filtro de luz azul o el utilizar lentes que contengan una protección contra esta emisión, ya que la luz azul penetra hasta fondo de ojo y puede acelerar lo que es la degeneración macular, que se relaciona con una ceguera, y esto puede conducir a lo largo del tiempo a la pérdida de la visión de manera más acelerada. Esto es de mayor importancia en lo que son los ojos de los niños, ya que ellos, sus estructuras oculares están en desarrollo, están inmaduras, y la exposición a este tipo de luz puede ser mucho más severa o no podemos calcular el daño al que están expuestos. Asimismo, se hace esta misma recomendación en el caso de la luz ultravioleta, ya que estamos más sensibilizados a hacer una protección de la piel por medio de pantallas solares, de algún tipo de crema que bloquee los rayos del sol, pero está documentado que casi no se hace el uso de lentes de sol en niños o de viseras, por lo menos, para evitar la exposición directa de sus ojos a los rayos ultravioleta del sol. Y pues es recomendable también, ahora que estamos más expuestos a las pantallas, el proveerles también la protección ocular adecuada. En estas imágenes las tomé de un newsletter que nos hacía una referencia de cómo es que veríamos, en caso de tener un accidente, cómo es, de acuerdo al daño de la estructura ocular que está impactada, cómo se vería una imagen. Si nosotros tenemos un daño en la retina, vamos a ver que la visión más fina está impactada y se va a ver todo difuso. No vamos a perder a lo mejor campo de visión, pero sí se ve todo sin detalle. En el caso de que se dañe la córnea o cristalino, se ve una imagen oscurecida todo alrededor. Estos se llaman escotomas, estas zonas oscuras, y se va a ver como si se viera a través de un tubo central. Y en el caso de que el daño fuera en las estructuras internas del ojo o en las más profundas, como en la zona de la fóvea, al contrario, vamos a tener que la visión central está bloqueada o está quemada la zona central y solo te podemos percibir con detalle la periferia. Aquí está en las estructuras oculares cómo se ve cuando hay un daño. En este newsletter nos dicen que ojalá estas no sean nuestras últimas palabras, y son tomadas de fotografías de personas que tuvieron un accidente con un BIM o un haz de luz láser, donde las personas dicen, bueno, pues yo pensé que sabía dónde estaba el BIM, solamente me los había quitado por un segundo,
pensé que veía mejor sin los lentes y pues podemos ver cómo están dañadas todas las estructuras, que se ve alterada los vasos sanguíneos, que parece como si fuera la quemadura de un cigarro dentro del ojo, y los derrames internos que ocurren con la exposición a este tipo de luz tan potente. Tenemos que recordar que los láseres no son juguetes. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, en Estados Unidos hay más regulación acerca de los juguetes que se encuentran al alcance de los niños. En caso de que estos tengan una luz láser, se aseguran que la emisión sea hasta 5 miliwatts. En el caso del Reino Unido o Colombia, ellos solo permiten hasta 1 miliwatt de potencia en los juguetes. Y esto, pues, es de principal importancia en países como México, donde nosotros muchas veces recibimos juguetes que no están regulados o que vienen de importaciones que no están tan controladas, y donde podemos ver que hay juguetes de mala calidad que están muy al alcance, que son muy económicos, pero del cual desconocemos cuál es la emisión que están teniendo los niños al jugar con ellos. Se dice que es recomendable, en el caso de que este juguete tenga una emisión de luz y se rompa, o que notemos que esa luz es difusa o se empieza a fugar por otras estructuras del juguete, inmediatamente descontinuemos su uso, ya que esa radiación difusa puede ser más peligrosa. También se hace mucho hincapié, ya que se utilizan mucho punteros de luz para jugar con los animales, principalmente con los felinos, para hacer como que cazan la luz. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que el ojo del felino también es sensible a los mismos colores que el ojo humano, por lo tanto es sensible al mismo daño, y nosotros no podemos dimensionar el daño que estamos causando a las estructuras de su ojo por una emisión directa, por lo que mejor será optar por un juguete diferente que no involucre un puntero láser. Cada vez es más frecuente encontrar el uso de luz láser en espectáculos o en eventos nocturnos de música o festivales. Esto puede ser muy peligroso, ya que si el técnico no está capacitado para hacer un control adecuado de la emisión, pueden ocurrir accidentes. Está el reporte de Rusia en el año 2007, donde en Moscú hubo un festival de música, el cual era al aire libre. Sin embargo, porque hubo amenaza de lluvia, los organizadores del evento optaron por cerrar un domo, y los técnicos de luz, para no desperdiciar el espectáculo de luz que estaba programado, proyectaron el espectáculo hacia la gente. Esto pasó y que en los días siguientes las personas acudieran a los servicios médicos con molestias, quemaduras, pérdida de la visión y entre otros síntomas. Y cuando se llegó al consenso de que habían estado presentes en el mismo festival, se dieron cuenta que la emisión había sido accidental y que estos láseres eran de alta potencia y estaban diseñados para ser proyectados a longitudes al aire libre. Las personas no refieren haber tenido ninguna molestia en el momento, solamente que era muy incómodo recibir la luz sobre los ojos, y como medida de prevención, entonces, si estamos nosotros presentes en este tipo de eventos, será evitar estar cerca de las emisiones de estos proyectores de luz, porque desconocemos la potencia a la que las están proyectando, o retirarnos del lugar en el caso de que veamos que está siendo proyectado hacia las personas, o pues alertar de que esto no se debe de hacer. Estos son láseres de alta potencia que últimamente han sido muy comercializados. Se utilizan principalmente con medios didácticos para clases de astronomía. Esto llega a ser muy útil, pero no cuenta con los cuidados, la venta no cuenta con regulaciones, y la emisión es muy potente. De acuerdo a lo que proyectan aquí, este láser tiene una emisión de 1000 miliwatts, lo cual, si traducimos en distancia, sería que este tiene un alcance peligroso de hasta 320 metros y un alcance potencialmente peligroso hasta un radio de 1.6 kilómetros alrededor de su uso. Se debe de utilizar en áreas abiertas, no pobladas, y siempre por encima de la cabeza de las personas que están presentes.
tratando de que nunca esté expuesto los ojos de los espectadores. Había un video que consulté donde un astrónomo mencionaba la utilidad de estos punteros, pero él hacía el comentario que en el momento en el que él enciende el láser, la atención de las personas cambia hacia la luz y se distraen de ver los cuerpos celestes, y la atención inmediata es al láser para preguntar hasta dónde puede llegar, qué más puede hacer. Y también hay muchos videos que se pueden ver donde las personas no tienen ningún cuidado o no tienen la percepción de tener en sus manos algo peligroso. Lo utilizan para encender velas de cumpleaños, para reventar globos, o simplemente colocan su mano a una distancia menor de 1 metro, gritando inmediatamente después de unos segundos por el efecto térmico que sintieron en la mano. Y esto pues es de una gran consideración, ya que es por este alcance de hasta 10 kilómetros de la luz que han ocurrido accidentes muy severos, o que los accidentes que se refieren sobre las cabinas de los aviones han sido más frecuentes. Debido a esto, ha habido nuevas regulaciones. En el año 2017 se estima que hubo alrededor de 7,000 accidentes reportados por personas que hacían una utilización negligente de estos láseres de alta potencia, alumbrando la cabina de los pilotos al momento en el que estaban haciendo el aterrizaje. Esto es potencialmente muy peligroso, ya que en el momento que el piloto es cegado, se tienen que activar protocolos de seguridad. Entra el copiloto en control del avión, o la torre de control tiene que hacer lo posible para evitar el daño de los pilotos. Se han hecho intentos por minimizar este daño, pensando en si proveer a los pilotos con lentes, pero es muy difícil. Así como nosotros sabemos que un lente no puede proteger contra todas las longitudes de onda, sería muy difícil proveer a los pilotos con unos lentes que tengan un espectro de protección suficiente. Y se ha visto la posibilidad de modificar el cristal de los aviones de la cabina para que puedan reflejar la luz láser, entre otras cosas. Esto no sería necesario si tuviéramos el conocimiento el cuidado de hacer la correcta utilización de estos instrumentos. Y bueno, pues esto solo se logra a través de alertar y de informar a las personas. Tengo que tocar también algunas contraindicaciones del láser. Esto es cambiante y tenemos que tener siempre en cuenta que la información respecto al láser va siendo muy dinámica. Dentro de las contraindicaciones que tenemos más puntuales son con las personas que tienen un marcapasos, o las personas que padecen de hipertiroidismo, y así como también las personas que padezcan esquizofrenia o ataques epilépticos. Esto porque no deseamos alterar de alguna forma con las ondas electromagnéticas y causar algún daño. En personas con cáncer también se ha hecho hincapié que no se utilice. Sin embargo, dependiendo del caso y de las circunstancias, también podemos ver que el láser ha sido de gran ayuda en pacientes que están llevando un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia y que tuvieran un efecto indeseable como una mucositis o que tengan serostomía, donde por medio de la estimulación de la luz láser podemos contrarrestar estos efectos negativos, por lo que entonces siempre vamos a sopesar el riesgo-beneficio. El embarazo también se había mencionado siempre como una circunstancia en la cual nosotros íbamos a parar inmediatamente la emisión de la fotobiomodulación en personas embarazadas. En lo personal es lo que hago cuando la paciente me informa que está embarazada. Inmediatamente le digo que ya no podremos hacer fotobiomodulación, no porque implique un riesgo, sino porque simplemente no hay suficiente información que nos asegure que no vamos a causar un daño sistémico. Entonces, preferimos evitarlo. Sin embargo, como les comentaba, la información es dinámica, y también se ha visto que el impacto que tiene el efecto de la luz de baja potencia aplicada de manera sistémica pudiera ser de relevancia en el tratamiento de personas con preeclampsia o pacientes que tuvieran alteraciones vasculares endoteliales, o en el caso de una diabetes gestacional,
el efecto positivo que tiene la luz sobre las propiedades reológicas de la sangre nos pudieran orientar hacia un futuro donde pudiera integrarse la terapia de luz aún en estados especiales del embarazo. Voy a enfocarme ahora en las medidas de seguridad que van relacionadas hacia nuestra área de trabajo. Nosotros vamos a hacer especial énfasis en las señalizaciones que tenemos que colocar en el consultorio. Estas de preferencia tienen que ser lumínicas y tienen que ser con una nomenclatura adecuada, ya que tenemos que especificar la longitud de onda que se emite en ese momento en el letrero. Tenemos que alertar a todas las personas que se va a encender ese equipo y las puertas deben de contar con los seguros adecuados. En el caso de que nosotros tengamos que salir a un consultorio externo con nuestro equipo láser, podemos hacer uso de este tipo de señales que pueden ser colgadas como los distintivos de un hotel de no molestar y ser una forma práctica de aunque sea de forma ambulatoria, poder hacer alerta a las personas de que no ingresen de manera súbita en la habitación en la que se está haciendo la emisión. Como regla de seguridad, tenemos que remover todos los objetos metálicos y accesorios que puedan reflejar la luz del láser. Hay que remover los espejos de la zona operatoria que no sean necesarios para el flujo de trabajo y esto nos va a evitar que tengamos accidentes por reflexión indirecta o en el caso, sobre todo en el caso de los lentes que no cuenten con una protección lateral adecuada, alguna exposición accidental por el reflejo de un objeto metálico o un espejo. Tenemos que recordar que la principal regla es nunca mirar directamente al emisor del láser. Siempre vamos a encenderlos una vez que todos los presentes estén con los lentes colocados y esa sería como la medida de seguridad número 1. Otra medida con la que nosotros debemos de contar, o la que cuentan los equipos, son el uso de llaves o claves, las cuales como operadores láser nosotros somos los encargados de resguardar esas llaves y de no compartir esa clave con nadie. Esto es para que en caso de que nosotros no estemos presentes en el consultorio, los equipos no sean encendidos por curiosidad o sean manipulados por curiosidad. Y en el caso de que nosotros no estemos presentes, debemos de designar como si fuera un tipo alguacil o alguien secundario que va a ser el encargado de seguir observando todas las medidas de seguridad en el ambiente del consultorio, pero de preferencia nosotros somos quienes debemos de resguardar estas llaves y estas claves. Asimismo, los equipos cuentan con un botón de emergencia. Esto es para que en caso de que una persona por accidente ingrese en la habitación sin avisar o que ocurra algo de manera súbita, nosotros podemos apachurrar de inmediato ese botón y cortar la emisión instantáneamente. Otra medida que tenemos que tomar en cuenta es que para el procedimiento que vamos a realizar ya tengamos instalados todos los instrumentos, el equipo esté protegido, que tengamos las baterías recargadas, ya que todos estos pasos nos permiten tener la planeación enfocada hacia el procedimiento y hacia el paciente. En lo personal, en alguna ocasión me pasó que el pedal de mi láser no tenía baterías y aunque fue algo que fue resuelto en cuestión de minutos, el hecho de tener que cambiarlos en el momento, sincronizar el pedal con el láser, me causó una desconcentración que no es deseable. Y pues entonces es una recomendación el tener ya todo a la mano y preparado para puntas extras y todo lo necesario para que nuestro enfoque sea siempre en el procedimiento, en la técnica y en el paciente que estamos atendiendo. De acuerdo a la protección ocular, estos gogles los he utilizado últimamente, ya que ya cuando nosotros trabajamos con 2 o 3 longitudes de onda, es más difícil estar cambiando los lentes y por evitar una manipulación en este tiempo de la pandemia, no queremos estar tocando tanto la zona de la cara del paciente, lo exponemos en el caso de tener que estar cambiando aditamentos. Entonces, este tipo de gogles de protección plásticos son muy útiles porque hacen un bloqueo completo y entonces ponemos nada más unas gasas humedecidas sobre los párpados del paciente,
se ajustan perfectamente a los ojos y enseguida se coloca un campo de protección, lo cual nos asegura que no hay ninguna filtración accidental, que el paciente está totalmente protegido, no importando la longitud de onda que vamos a utilizar. Además, me libera un par de gafas extra en el caso de que alguien más me tenga que auxiliar en el campo operatorio, ya sea para grabar o para como auxiliar en el procedimiento, o un acompañante del paciente en el caso de que se necesite estar alguien más, me deja un par de gafas extras. Otra regla de seguridad es respecto al instrumental, así como hablaba del reflejo que puede ocurrir en los espejos, también en los instrumentos puede haber esta reflexión de luz, por lo que se va a sugerir la utilización de instrumentos de plástico o superficies más seguras para realizar los procedimientos, como en este caso el de la frenectomía. En lugar de utilizar ese estilete de cirugía, podemos utilizar este tipo de tenedores como los que utilizan los logopedas para terapia del lenguaje y con ese auxiliarnos para el procedimiento de la cirugía. Una cosa muy importante cuando nosotros estamos utilizando los láseres de diodo es la pluma que se genera cuando estamos haciendo la fotoablación de los tejidos. Esta no está presente en los láseres que son de Herbio o, pues sí, principalmente de Herbio, porque estos equipos sí cuentan con un sistema de refrigeración con aire y agua, por lo que no está presente esta nube de humo. Si nosotros corremos peligro de intoxicación y contaminación al inhalar estos restos de tejidos, que es vapor de agua, partículas orgánicas, virus, bacterias. Hay químicos presentes como dióxido y monóxido de carbono, benceno, entre otros, y pues tiene particular relevancia en este tiempo, ya que sabemos que el virus del SARS-CoV-2 está presente en piso de boca, mucosa yugal, en encía, y son muchas estructuras con las que nosotros interactuamos al realizar un procedimiento láser. Entonces será de relevancia primordial el que los asistentes estén atentos a la aspiración inmediata de esta pluma, ya que, que no lo inhalemos nosotros como médicos, ni tampoco el paciente que está en cercanía inmediata con la pluma mientras estamos operando. Se ha visto que es bastante irritante también para los ojos, para la mucosa de los bronquios, y será deseable que cuando hacemos los procedimientos quirúrgicos con láser tengamos mascarillas de alta protección, N95 o P100 sería lo ideal para evitar la inhalación de estos componentes de la pluma. Dentro de los accesorios de aspiración tenemos que son los accesorios de aspiración quirúrgica, eyectores o cánulas o elementos que sean añadidos al exterior como este gabinete que se acerca a la cara del paciente y procura la aspiración inmediata de la pluma. De acuerdo a la protección ocular, aquí voy a remarcar que es importante que veamos que la forma del lente se adapte a la cara y que si en caso de que utilizamos lentes de prescripción ocular, también hay lentes que son especiales a los cuales se les puede adaptar la prescripción ocular que utilizamos. También debemos de notar que la nomenclatura para la que nos protege ese lente en específico va a estar marcada en la parte lateral de las gafas y esta es la nomenclatura europea, por ejemplo, donde nos dice hasta cuántos disparos fue efectiva la protección de este láser, en qué longitudes de onda fue más efectivo y recordar que desafortunadamente un solo par de gafas no nos cubre para todo el espectro electromagnético. Tenemos que tener diferentes gafas de acuerdo al diodo o al tipo de láser que estamos utilizando y tendremos que tener especial cuidado de observar que nuestros lentes estén regulados para lo que estamos haciendo. Este es otro ejemplo de otra gafa, que esta es de 660 nanómetros y es de acuerdo a la nomenclatura de la Unión Europea. Aquí están marcados ya sea en el lateral o en el frente del lente, siempre en una parte donde no obstruya la visión. Y aquí les quería hacer especial cuidado con otras nomenclaturas que podemos encontrar. Yo tenía unas gafas que tenían esta nomenclatura
ANSI 700, Z87.1, la cual pudiera ser muy similar a la nomenclatura estadounidense. Sin embargo, esta regla se refiere más bien a protección contra impactos y sí dice que protege contra radiación de infrarrojos cercanos. Sin embargo, es una definición muy parcial la que hace de la protección, no determina el rango específico en el que estamos siendo protegidos, por lo que hay que tener cuidado con este tipo de regulaciones, ya que estas gafas serían más indicadas para alguien que esté trabajando, por ejemplo, que esté expuesto al impacto de algún objeto, de alguna rebaba de metal. Ahí sabemos que estas gafas lo van a proteger contra el impacto y esas gafas no se van a fracturar. Sin embargo, ante la emisión de luz, desconocemos el nivel de protección que está ofreciendo. También hay que hacer especial cuidado con las gafas que encontramos en el comercio en Internet, ya sea por Amazon o por otros portales, ya que podemos encontrar lentes que son muy económicos, pero si observamos no tienen ninguna nomenclatura. Asimismo, se ha hecho el alerta porque el símbolo de la Comunidad Europea, de los objetos que están regulados por la Comunidad Europea, presentan este logotipo. Pero hay otro logotipo que es muy similar, que es el de China Export, que solamente se diferencia porque están las letras más cercanas y la E un poco más alargada. Pero una persona que desconozca estas regulaciones puede pensar que algo que está fabricado en China está pasando a una regulación europea. Aquí nos va a alertar mucho también el precio. Si vamos a encontrar lentes que son muy económicos, tendríamos que sospechar que no han pasado pruebas de calidad o que no los está pues emitiendo un distribuidor confiable. Aquí la recomendación sería siempre acudir con el distribuidor comercial de nuestros equipos principalmente para saber que estamos adquiriendo el lente ideal para la protección de nuestros ojos de acuerdo a la emisión que estamos usando. Y existe esta otra nomenclatura en Alemania, donde ellos, la DIN y la GS, nos indica que estos lentes pasaron pruebas de terceros, que aparte de las regulaciones de la Comunidad Europea, hubo otra entidad en Alemania que hizo las mismas pruebas de manera aleatoria varias veces antes de emitir esa certificación, por lo tanto, las gafas que consigamos de la Unión Europea o que tengan regulaciones de acuerdo a la Unión Europea serán las más seguras que podamos encontrar. El cuidado y mantenimiento que tienen que tener nuestros lentes de protección, principalmente es que usemos agua y jabón para lavarlos. Nunca vamos a utilizar alcohol concentrado o alguna sustancia abrasiva sobre ellos, ya que podemos dañar el filtro. Si notamos que nuestro lente tiene alguna rayadura o que está desgastada la película, inmediatamente tenemos que descontinuar su uso y tirarlos a la basura. Hay que dejarlos secando sobre una superficie y el resto de la humedad secarlas con un paño de microfibra. Se va a guardar enseguida en la funda y en un estuche rígido para preservar que no se dañen. El cuidado de los accesorios también es muy importante. Vamos a utilizar siempre las coberturas plásticas que provea la casa comercial. Estas siempre se van a adaptar perfectamente a la superficie de nuestro instrumento y enseguida también podemos colocar una película de plástico para asegurarnos que nada de saliva pueda contaminar la pieza metálica. Nunca las vamos a usar directamente en cavidad oral, previniendo que se raye la superficie de los diodos o los emisores y que tampoco entre humedad en el interior de las piezas. La limpieza solamente la vamos a hacer de las partes metálicas con una microfibra húmeda y una solución a base de alcohol que no sea concentrada. Nunca vamos a tocar la superficie activa o el BIM de la pieza. A excepción de que nosotros veamos que está sucia, vamos a utilizar algún hisopo con algodón y un poco de alcohol o una microfibra para limpiar muy suavemente sin rayar esa superficie,
pero siempre buscando no tocar esa parte activa. Y nunca vamos a usar agua, previniendo que entre al mecanismo interno de nuestros equipos. Aquí en la pieza que tengo a un costado, que es la pieza quirúrgica del láser, esta es un tip que se lo tomé al doctor Anthony España, ya que cuando nosotros vamos a usar de manera desenfocada esta pieza quirúrgica como para hacer fotobiomodulación de una manera difusa, vamos a retirar la punta quirúrgica, pero enseguida queda expuesto a la parte interna de nuestra pieza. Por lo tanto, podemos colocar estas pequeñas gomas de plástico que se usan para evitar la ralladura de objetos sobre algunas superficies, las cuales son adheribles, son de un solo uso y nos pueden evitar que ocurra algún daño o que entre algo de humedad hacia el interior de nuestra pieza. Existen este tipo de aparatos que son muy sencillos, que son para calibración y verificación de la emisión de nuestro láser. Todos los equipos van a pasar, después de cierto tiempo, va a ocurrir una disminución en la potencia de emisión. Si esta es del 30%, nosotros tenemos que mandar de inmediato nuestro equipo a calibración y a revisión. Y en un momento dado, cuando ya el equipo no emita la potencia suficiente, pues será el tiempo de renovar el equipo. Recordemos que pues es una inversión la que estamos haciendo, pero esta no se termina con la compra. Tenemos que tener siempre contacto con el distribuidor y tener presente que tenemos que mandarlos continuamente a revisión y mantenimiento. Esto también, estos equipos de calibración son útiles para que nosotros en el día a día podamos verificar, así como lo hacemos con las lámparas de fotocurado, que tenemos una emisión efectiva. Y en el caso de que esta empiece a descender, nosotros poder hacer los ajustes necesarios en la emisión para todavía seguir estando dentro de los parámetros ideales para tener una dosis terapéutica. Finalmente, cuando nosotros mandamos nuestro equipo a mantenimiento, recordemos que son equipos calibrados, que son equipos frágiles y que deseamos que en su transporte de ida y de regreso estén bien protegidos y que lleguen a nuestras manos de nuevo en perfecto estado. Tomé esta foto del ingeniero Eduardo Candelas, de Laser Systems de México. Me permitió utilizarla ya que él mostraba cómo llegó un equipo para su revisión a su oficina en una caja de cereal, apenas protegida con una capa plástica, y así la mandaron por paquetería. Tenemos que recordar que los equipos vienen en sus estuches adecuados, con esponjas de alta densidad, y que añadido a eso lo podemos enviar lo mejor posible para que se mantenga, que no se vaya a ocurrir algún daño en el transporte y su manipulación. Y bueno, pues finalmente, estas son algunas notas que les doy para llevarse a casa. Una sería, pues, basar nuestra educación en principios, no en técnicas. El uso de un láser no es sencillo, pero tiene complejidad y requiere conocimiento. En la medida que nosotros tengamos ese conocimiento, vamos a tener confianza en manejar los equipos y hacer un mejor uso de ellos. El hacer cowork con asociaciones como lo es ALZ para incrementar el conocimiento y compartir nuestras experiencias, hacer también equipo con las compañías láser, ya que ellos nos permiten tener una capacitación continua, nos brindan el apoyo técnico y el mantenimiento necesario para que nuestros equipos estén funcionales por muchos años. Y finalmente, pues recordar la responsabilidad que tenemos al utilizar los equipos láser, que la regla fundamental que tenemos que tener presente es no hacer daño. Aquí tengo algunas referencias sobre el trabajo y dejo mis datos de contacto también. Estoy a sus órdenes en caso de que tengan cualquier duda o si desean que les comparta algo de la información que utilicé para desarrollar este tema, con todo gusto se las puedo hacer llegar. Y no me queda más que dar las gracias por su atención y a mis compañeros, ya que los he conocido en el momento perfecto y son las personas perfectas para que esta experiencia siga siendo extraordinaria. Muchas gracias.